Bien, regresamos con esta discusión entonces acerca de si debe haber o no, si es conveniente o no el impuesto a las sobreganancias. Humberto Campodónico. Sí, yo quisiera mostrar el primero de los cuadros, el que tiene que ver con el precio del cobre, ¿no? Si nosotros, o sea, yo no estoy mirando con el espejo retrovisor, estoy mirando para adelante. Miren ustedes que comenzó en 63 centavos de dólar la libra, y por ejemplo la inversión de Antamina, luego lo vamos a ver, se hizo con ese precio, ¿no? A ese precio la empresa esperaba obtener 14% de tasa interna de retorno. Y miren ustedes cómo ha llegado hasta como 3,95, está el bajón del 2008-2009 y se ha vuelto a recuperar, ¿no? Entonces la sobreganancia está ahí. ¿En cuánto estimó, por ejemplo, Apoyo la sobreganancia para el pago del óvulo, que ya termina? Para el cobre en 1,70. Encima de 1,70 se paga óvulo. $1.70 la libra. Ahí vemos que está en $3.50. ¿Y en cuánto la estimó para el oro? En 537. Y estamos en 1.300, la onza de oro, ¿no? Entonces, el tema es que yo creo que eso no es lo que se discute, ¿no? Ya no se discute el hecho de que hay una sobreganancia. Eso es lo que está diciendo el gobierno de Chile, el gobierno de Australia y otros. Entonces, toda la inversión que plantea Pablo y toda la rentabilidad que se plantea ahí, yo estoy de acuerdo en que hay que incentivar la minería en algunos términos, pero las empresas no tienen por qué ganar pues 80-90% de tasa interna de retorno. O sea, por encima de 14-15, a un nivel que se puede estimar ya técnicamente, hay que partirlo. Y eso significaría, y yo quisiera que ahora pongan la próxima lámina, esa. Miren, ahí ustedes ven, si se fijan, en esos de 2005 al 2009, las utilidades netas de esas 5 empresas han sido de 19.000 millones de dólares. Utilidades netas. Si solamente miramos a Antamina, en el 2005 tuvo 862 millones de dólares y en el 2006 1.628. Y ha seguido y tiene 6.320. ¿Cuánto invirtió Antamina? 2.300 millones de dólares. En 2 años lo recuperó. Según Gerens, la rentabilidad de las empresas mineras en general es 40% anual, o sea, utilidad sobre patrimonio. En 2 años y medio recuperan su patrimonio. Ok, está muy bien. Entonces, ¿por qué no se parte esa ganancia con el Estado? Habría que ver la fórmula técnica para hacerlo, hay bastantes, ¿no? El FMI, por ejemplo, plantea una fórmula. Aquí hay las 2 desviaciones estándar. La de Chile es dividir la utilidad operativa entre los ingresos. Cuando te da 35%, la regalía es 5. Cuando te da 75% o 85%, la regalía sube a 14. Pero justamente con ese 14, lo que hace Chile es acercarse al nivel de tributación No, integral no, de no, Perú. no, para nada, Sí. para nada, porque ¿sabes ¿No? lo que sucede? De que el impuesto a la renta, el 30%, lo que capta es solamente una porción de la renta, no capta el íntegro. El impuesto de Chile es movible. A medida que va aumentando la utilidad de la empresa, va aumentando la regalía. Ese mecanismo móvil, de alguna manera que es En una su cuestión tope, técnica, Humberto, es el que hay que poner haz tus acá. cálculos. En el tope del 14% se acerca a la tributación peruana, Para global nada, e integral. para nada. Considerando, por supuesto, en el caso del Perú, además el 8% de distribución para los trabajadores, que en verdad no es para los trabajadores en una gran proporción, sino para fondos de empleo que van más Pero allá eso de tiene los que ver niveles también con otras cuestiones como establecidos. inversiones financieras. Pero el punto es claro. Pero déjame Eh, terminar eh, a mí, pues, o sea, bueno, y luego entras con tus argumentos. Entonces, el tema es que si hay porque una cosa es lo que el Estado cobra, ¿de acuerdo? Donde podemos discutir, pero otra cosa que no se discute es el hecho que la tasa interna de retorno es bastante alta. Aquí la gente de las empresas mineras ha estado dispuesta a conversar sobre ese tema, pero el gobierno tomó una política distinta. Entonces, es el hecho que existe una sobreganancia que no es causada por una actividad propia de la empresa. Y ese es el tema sobre el cual nos tenemos que centrar para la sobreganancia. Es lo fundamental. yo creo que no se trata de quitarle a alguien que está teniendo una utilidad extraordinaria por un ciclo extraordinario de precios, si es que en el interés nacional lo que debiera primar es la multiplicación de la actividad minera
para conseguir más recursos fiscales y cerrar esas brechas acumuladas. Pero, Permíteme, Pablo, no, perdón, pero- Humberto, no, perdón. Le toca. Si es que tenemos que cerrar esas brechas acumuladas por décadas, que son fácilmente 100.000 millones de dólares, los peruanos tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en este ciclo de precios, ¿ok?, para atraer más inversión, para multiplicar nuestra minería varias veces. Tenemos que producir más de 5 millones de toneladas de cobre y no 1.200.000 toneladas como producimos hoy día. Tenemos que multiplicar la producción de oro. Tenemos que aprovechar este ciclo. Dentro de 10 o 20 años es posible que los precios colapsen, es posible que se estén explotando los nódulos marinos que tienen leyes de hasta 10% con nuevas tecnologías, es posible que se sustituyan los materiales, ¿no? El Perú no puede perder esta oportunidad. Nosotros hemos cometido demasiados errores en nuestra historia, hoy día tenemos la oportunidad de enmendarlos. Yo creo que ese es el punto fundamental. Es clarísimo que hay renta, el Estado se lleva la gran parte, las empresas están tributando prácticamente el 50% de la renta, ¿no? Y creo que hay que alentar una mayor presencia de la operación minera en el Perú. Y los socios de la minería, como te digo, son los pobres. Los pobres que nosotros hemos condenado sin recursos, especialmente en la sierra rural, en la selva, sin infraestructuras, ¿no?, sin acceso a una vida moderna. Es una obligación moral de la sociedad peruana el día de hoy aprovechar sus capacidades. Yo creo que sería inmoral no aprovechar esta oportunidad. Sí, bueno, yo lo que podría decir es que la inversión no se va a ir, la inversión va a venir y va a venir adecuándose a nuevas condiciones. Eso es lo que está planteando Chile. Es una regalía que aumenta para las nuevas inversiones, porque no se toca la estabilidad tributaria. Los que tienen estabilidad podrían acogerse a una rebaja en el futuro, comenzando a tributar ahora, pero es en adelante. Entonces, en el Perú, yo digamos, discuto el hecho de que no se pueda plantear la retroactividad, pero dejemos eso de lado por el momento. ¿Por qué los nuevos proyectos no se legisla de acuerdo a la nueva realidad? No es cambiarle las reglas de juego a nadie. El segundo tema es que es muy fácil decir que es inmoral con los pobres hacer esto, pero ojo, aquí esa apuesta a la multiplicación de los proyectos mineros por doquier, a pesar de que se dice que van a respetar el medio ambiente, etcétera, es muy complicada, porque tenemos una gran conflictividad justamente debido a esa multiplicación de conflictos. Y aquí debiéramos tener, evidentemente, toda una legislación que permite ir más adelante. Y el otro tema es el hecho que nosotros tenemos que ir hacia la competitividad, hacia lo que Porter dijo acá y fue muy criticado, ahora vuelve al CADE y espero que tenga otra audiencia, porque nosotros tenemos que pasar de los recursos del siglo XIX al siglo XXI. El cobre, el oro, el petróleo, el plomo, como recursos naturales de hace 200 años, pueden financiar las tecnologías de la información y el conocimiento, la nueva sociedad, todo un desarrollo que no se base fundamentalmente en el hecho que estemos exportando minerales en un 60%. Tenemos que ir hacia un nuevo modo. Y eso es lo fundamental. Entonces, pensar solamente en la minería nos corta ese No es pensar aspecto. solamente en la minería. Yo creo que acá tenemos la opción de tomarnos 30, 40 años para cerrar estas brechas, desarrollando las cosas que hay que desarrollar en industria y en otras actividades, como se está haciendo en el Perú, o aprovechar este ciclo de precios para dar un salto que recupere lo perdido. Ese es el tema moral, que tenemos que ser conscientes los peruanos que tenemos la oportunidad de hacer. Mira, lo que es inmoral es que las empresas ganen lo que están ganando sin que nosotros tengamos entrada, ¿no? En la República puedes hablar lo que quieras, acá ahora me respetas el tiempo, ¿ya? Acá no se trata de quitarle al que está ganando. Acá se trata de hacer una apuesta por qué le conviene al Estado peruano. El Estado peruano necesita más recursos. ¿Cómo obtiene más recursos? Hay dos opciones. Puede aumentar 10, 15% sus recursos fiscales de la minería, aumentando impuestos, de repente. Ya tenemos una tributación suficientemente alta en el mundo, ¿ok? Pero puede multiplicar por 3 y por 4 el impuesto a la renta si es que multiplicamos la actividad minera. Los conflictos sociales en gran medida se dan porque estamos en un proceso de transición. El Perú viene de una época donde no ha habido inversión en las regiones, donde no se entendían estos procesos. Nadie entiende aún que los socios de la minería son los pobres. Nuestros líderes políticos y gremiales muchas veces no han podido todavía explicar esto a la población. Cuando la población entienda que ahí hay un pasaporte al bienestar, haciendo las cosas bien
bien, porque no se pueden hacer las cosas mal en el mundo de hoy, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Y por eso digo, esa es la obligación moral, salir de pobres. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, yo les agradezco. Bueno, Gracias, Jaime. yo lamento que al final no haya podido decir que el hecho es el siguiente: la inversión no se va a ir, hay una gran rentabilidad de las empresas, hay una oportunidad de que hoy comencemos a tener mucho más recursos para cortar las brechas. No se va a ir, Ese es un queremos tema multiplicarla fundamental. por 5, entonces hay que atraer No, más. no, es Bueno, que ahí la dejamos. ahí está. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Humberto Campodónico y Pablo Bustamante por esta importantísima discusión. Vamos a una pausa y regresamos ahora.